Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Dice el número 18, dice la pregunta: ¿cómo se produce una transformación en la sociedad? Y responde: el mensaje bíblico de la autorrevelación de Dios nos transforma en todos los aspectos. Adoptamos una nueva visión del mundo y de nuestra sociedad. El comienzo de toda transformación se da en el corazón humano. Primero tiene que convertirse el hombre por dentro, pensando y viviendo según el mandato de Dios, para luego poder actuar hacia afuera. La conversión del corazón que tenemos que perseguir continuamente es el primer paso hacia un mundo mejor, ya que así aprenderemos cómo se puede transformar y mejorar las instituciones y los sistemas. Bueno, un punto breve que, como veis, también pues plantea una cuestión muy práctica. ¿Cómo se transforma la sociedad? Y responde diciendo: mira, el Evangelio nos revela, nos descubre, subraya que si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiar tú en tu corazón. O sea, esa es la clave evangélica. ¿El Evangelio es revolucionario? Sí, pero de una manera muy específica, porque el revolucionario, el que se suele llamar, ¿no?, revolucionario, es el que quiere cambiar todo menos a sí mismo. Y el cristiano es el que quiere cambiarlo todo, empezando por sí mismo. Menuda diferencia, señores. Es una diferencia sustancial, o sea, la verdadera transformación del mundo es esta. Que el mundo cambie empezando por mí. No de que yo quiera cambiarlo todo menos a mí. Lo que hoy en día entendemos por revolucionario es aquel que está siempre haciendo una crítica de todo, y yo no he visto un revolucionario de estos que se tienen portales que hagan una autocrítica. Oye, nunca, Insisto, el revolucionario suele ser el que pretende cambiarlo todo menos a sí mismo, y el cristiano es el que quiere cambiarlo todo, pero empezando por sí mismo. Digamos que el principio de transformación del mundo, según el Evangelio, es, me lo habéis escuchado en alguna ocasión, es más según el principio de la fuerza centrífuga que centrípeta. O sea, que cambiar desde dentro hacia afuera. O sea, cambia tu corazón, y entonces eso, pues como cuando cae una piedra a un estanque de agua remansada, ¿no? Se va expandiendo desde... O sea, que es... Esa fuerza de transformación es de dentro hacia afuera. Por otra parte, es caer en cuenta de que la clave está en la actitud con la que se puede llegar a afrontar las cosas. Esa es determinante. Es determinante. Las instituciones, las organizaciones exteriores, etcétera, para poder ser transformadas, tienen que ser... O sea, el asunto no está únicamente en su configuración externa, sino en la actitud con la que son vividas externamente. Por eso las revoluciones suelen fracasar, porque terminan siendo los mismos perros con distintos collares. Lo cambio todo, la revolución, sí, pero como sigue el hombre viejo, pues lo que he hecho ha sido cambiar de dictador y he puesto a otro. Lo he cambiado todo, pero no he cambiado nada. Los mismos perros con distintos collares. Bueno, porque es que la clave está en esa transformación interior que nos propone el Evangelio. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Comento el punto 19 en este rincón del DOCAT que tenemos en el programa. Dice el título: ¿por qué la alienación de la persona es el núcleo de todo pecado humano? Y responde: el hombre que solo mira egoístamente hacia sí mismo se atrofia. Estamos hechos para no ser autosuficientes, sino que necesitamos la comunidad humana y una orientación liberadora hacia el sentido y el origen de nuestro ser, que en definitiva es Dios. Debemos salir de nosotros mismos, pues fuimos creados para el amor. Amando nos damos a nosotros mismos, por los demás y por Dios. Encerrarse en sí mismo significa lo mismo que pecar. El que no ama o no puede amar vive alienado. Y esto se puede extender a todas las comunidades. En aquellos lugares donde predomina el consumo, la producción o la supervivencia técnica, se da un déficit de solidaridad y de auténtica humanidad. En ese tipo de sociedad no es esta la que existe para el hombre, sino el hombre el que existe para ella. Bueno, brevemente el comentario. Aquí la pregunta es sobre la alienación, un término que no solemos utilizar mucho, ¿no? ¿Por qué la alienación de la persona es el núcleo de todo pecado humano? ¿Qué significa la palabra alienación? Es un término que se suele utilizar en acepciones bastante distintas, ¿no? Alienación es como pérdida o alteración de la razón o de los sentidos, que te sacan te han sacado de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando habla del demonio o de las posesiones del demonio, habla de la alienación del demonio. Cuando Carlos Marx habla de la religión, dice que la religión es la alienación, que a la gente le está distrayendo de lo que es la verdad de la vida y le tiene ahí como engañada, Fíjate, se utiliza el término alienación como que te están, como que tu capacidad de centrarte en la verdad está siendo distorsionada. Aquí la verdadera alienación no es, como diría Carlos Marx, la religión. No. La verdadera alienación es todo aquello que nos distrae de lo que es nuestra vocación central. ¿Y cuál es la vocación central que tenemos en esta vida? La vocación a la comunión y al amor. El hombre ha sido creado con una vocación para amar y para vivir en comunión. Entonces, todo aquello que nos esté distrayendo de eso, nos está alienando, o sea, te está sacando de lo que es la finalidad de tu vida y te está distrayendo. No hemos sido creados para ser autosuficientes, sino para vivir en comunión. Y hemos sido creados, pues, no para poner nuestro corazón en el consumo, pues en la técnica, como si la ciencia y la técnica fuese la finalidad de nuestra vida. No, hemos nacido para amar. Y si yo tengo puesto mi mente y mi corazón, pues meramente, ¿no?, pues en el consumo, en los adelantos técnicos, en las diversiones, etcétera, estoy alienado. O sea, es decir, me han abducido de manera que tengo la mente engañada en lo que no es la finalidad de mi vida. Es una alienación. Y dice que, claro, esa alienación está en el fondo de cualquier pecado humano. Porque hacemos el mal por no tener bien dirigida nuestra mente y nuestro corazón. Cuando no estamos a lo que debiéramos de estar, obviamente pues pasamos a estar en lo que no debiéramos de haber estado nunca. Los pecados se imponen por defecto de no tener bien orientada nuestra vida. Esta es la clave, ¿no?, de este punto 19 del DOCAT, que Dios nos conceda tener nuestro corazón y nuestra mente bien orientados hacia la vocación para la que hemos sido creados, ¿no? La vocación al amor en la comunión con Dios y en la comunión con la familia.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.